mail de cuando yo subo algo a la plataforma. Creo que debiese ser. A mí sí, pero la vi y no era del curso de nosotras. Ah, no, porque de hecho en la clase anterior les comenté que como yo tengo todos los terceros, subo una clase con un tercero. Entonces puede ser con ustedes, puede ser con otro. Ah, ya. Es que yo estaba escuchando y salió una voz de un hombre y dije, qué raro, nosotras somos puras mujeres. Claro, debe haber sido extraño. Sí, es que, claro, en un principio dije voy a subir todas las clases, pero después, pensándolo bien, ¿cierto? Es la misma clase con todos los terceros, entonces se iba a repetir muchas clases, iban a ser muchas clases iguales, ¿cachai? Iban a ser 4 clases por semana. Y mejor subir solamente una de cada curso. Exactamente, exactamente. Entonces, me están pidiendo el link de la clase. Catalina, porfa, si me puede recordar al final de la clase, le mando el link de YouTube de la clase anterior, ¿sí? Para empezar con la clase ahora, porque tendría que buscarlo. Entonces me avisa al final y se lo mando, no hay ningún problema. Ya, eso entonces está en el Classroom, está el link de la clase anterior, ¿cierto? Y también le subí el libro de tercero que vamos a usar, que me imagino que algunos de ustedes ya lo deben tener en físico si es que fueron a buscar su libro, pero si no, igual de todas maneras está ahí. Y bueno, eso. Hoy día a la tarde subo la clase de hoy día a YouTube y subo también, obviamente, ¿cierto?, el PowerPoint que vamos a revisar. Les voy a compartir pantalla entonces inmediatamente. Ya, esperemos unos segunditos. Porfa, si alguna de ustedes me pudiera comentar si es que ve el PPT. Sí se ve, profe. Ya, súper. Súper. Si es que estoy hablando algo y no concuerda con lo que estoy mostrando, porfa también avíseme, ya, porque en la clase anterior tuvimos algunos de esos problemas. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día, cierto? Estamos aquí donde está la estrellita, ¿cierto? Clase 2, semana del 15 de marzo. Tenemos que ver hoy día las propiedades de las potencias, que vamos a revisar todas las propiedades de las potencias, las 8 propiedades de potencias, y vamos a ver algunos ejercicios con ellas. ¿Sí? La idea también es que, claro, esta clase le sirva también para las que tienen alguna duda en la guía, ¿cierto? Puedan también resolverla con esto. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día, cierto? Como comentábamos, vamos a hacer o realizar operatorias utilizando propiedades de las potencias. Vamos a ver sus propiedades, ¿cierto? Vamos a ver algunos ejercicios resueltos y vamos a dejar algunos ejercicios por ahí para ustedes. Acuérdese también, dos cosas, por mientras que yo estoy haciendo la clase, acuérdese también siempre, bueno, todas las clases acuérdese que lo vamos a hacer de esa forma, anotar su nombre en el chat para yo pasar lista después, ¿sí? Para no perder tiempo pasando lista, me deja su nombre en el chat y estamos con eso. Y le iba a decir otra cosa y se me olvidó, después a lo mejor me acuerdo. Ya, acá entonces les dejé, ¿cierto?, 2 links que les pueden ayudar también a potenciar los conocimientos sobre las propiedades de las potencias. Acuérdense que estamos viendo, ¿cierto?, la base de la potencia en Q o en los racionales, ¿cierto? La clase anterior estuvimos revisando conjunto numérico y dijimos que los números racionales eran aquellos decimales que puedo transformar a fracción, ¿cierto? Entonces, generalmente cuando hablamos de números racionales o Q, estamos hablando de fracciones. Y el exponente de esa potencia está en los números enteros, ¿sí? Números enteros, recordemos, ¿cierto?, la clase anterior, aquellos números que no tienen parte decimal y pueden ser positivos y negativos. Esto también lo revisamos en la clase anterior, ¿cierto?, que corresponde a la definición de potencia. Voy a agrandar un poco esto. Corresponde a la definición de potencia, ¿cierto? Y dijimos que una potencia es una multiplicación de un factor por sí mismo, ¿cierto?, una cantidad determinada de veces. Y esa cantidad determinada de veces la, ¿cierto?, refleja el exponente, cuando nosotros la escribimos como una fracción, perdón, como una potencia, perdón. La refleja el exponente, ¿cierto? Si multiplico esta a 7 veces, entonces la escribo a elevado a 7. Y también resolvimos, ¿cierto?, estos 3 ejemplos donde recalcábamos la importancia del uso de paréntesis en las potencias, sobre todo, ¿cierto?, de base fraccionaria o de base racional. Si tenemos, ¿cierto?, lo que comentábamos en la clase anterior, es que si tenemos una fracción que está encerrada en un paréntesis y elevada a un exponente,
tanto el numerador como el denominador se deben elevar a ese exponente. En este caso, ¿cierto? Un 2. 4 quintos elevado a 2, 4 elevado a 2, dividido 5 elevado a 2, ¿cierto? En el numerador tendríamos 4 por 4. Acuérdense siempre que la potencia es la multiplicación del factor por sí mismo, de la base por sí misma, y no es 4 por 2, ¿sí? Deme un segundo, llegó alguien. Había llegado alguien, se supone. Bueno. Y, ¿cierto? En este caso nos quedaría 16 25avos. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. Perfecto. En el caso de que no hay paréntesis y tenemos 4 elevado a 2 dividido por 5, solo el 4 está siendo elevado a la potencia. Por lo tanto, nos quedaría 4 por 4, 16. Y el 5 nos permanece, ¿cierto? Inalterable. 16 quintos sería el resultado. Y dijimos, ¿cierto?, que esto es un poco más fácil de visualizar, ¿verdad? Porque la potencia evidentemente solamente está en el denominador. Por lo tanto, el 4 permanece igual y el 5, ¿cierto?, se eleva a 2, quedando este 25 acá. 4 25avos, ¿cierto?, sería el resultado de este ejercicio. Generalmente la confusión está entre el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Generalmente ahí está la confusión. Así que ojo con el uso del paréntesis. Para reforzar entonces lo que acabamos de decir, esta diapo que está acá. Vamos a revisar primero el cuadrito de abajo y después vamos a revisar el cuadrito de arriba. En el cuadrito de abajo, si se fijan, ¿cierto?, es exactamente igual a lo que acabamos de revisar. Y si se fijan aún más, ¿cierto?, hasta la manera de yo decir esta operatoria matemática es distinta. Acá estoy diciendo 2 tercios elevado a 3, que es distinto a lo que vemos acá, que yo lo voy a comentar como 2 elevado a 3 dividido entre 3, ¿sí? 2 tercios elevado a 3, 2 elevado a 3 tercios, ¿sí? Hasta la manera de decirlo, ¿cierto?, es diferente. En el primer caso, ¿cierto?, como tenemos paréntesis, tanto el numerador como el denominador se elevan a la potencia. Chiquillas, si van teniendo dudas, porfa, me comentan hablándome, ¿ya? Acuérdense que el chat no lo puedo revisar. Así que me para inmediatamente, o si voy muy rápido también, ¿cierto?, me comenta nomás. En la parte de arriba, entonces, tendríamos 2 elevado a 3, 2 por 2 por 2, 8. En la parte de abajo, ¿cierto?, 3 elevado a 3, 3 por 3 por 3, 27. Lo que es distinto, ¿cierto?, a 2 elevado a 3 tercios, que solamente el numerador está siendo elevado a la potencia, por lo tanto el resultado sería 8 tercios. Ya, eso entonces que era lo mismo, ¿cierto?, que revisamos en la diapo anterior. Esto ahora es lo que me interesa revisar ahora, que es signos. Generalmente, ¿cierto?, hay ciertos problemas en los signos. Entonces, esto es para que ojalá quede un poco más claro. La idea también es que ojalá también vaya tomando apuntes en alguna hojita, en algún cuaderno de las cosas que digo y usted cree que se le puede olvidar, ¿cierto? Y después lo complementa con el PPT que lo voy a subir inmediatamente luego que terminemos la clase. Ya, signos entonces. Si se fijan acá, el paréntesis también hace lo suyo cuando nosotros estamos evaluando los signos de una potencia. Si tenemos paréntesis o no tenemos paréntesis, cuando la base es negativa, hay una diferencia bien grande que debemos revisar. En el caso de no tener paréntesis, como el ejemplo de acá, ¿cierto? Tenemos menos 3 elevado a 2, solo el 3 está siendo elevado a 2, el menos se conserva. El menos se conserva. Entonces, 3 elevado a 2 sabemos que es 9, y como tenemos un menos, lo conservamos. Menos 9. En cambio, si tenemos paréntesis, tanto el número como el signo están elevados a la potencia. Deme un segundo, llegó alguien. Listo. Tanto el número entonces como el signo están elevados a la potencia. En eso estábamos. Por lo tanto, acá tendríamos menos 3 por menos 3. 3 por 3, 9, menos por menos, más. El resultado sería positivo. Ahora, si tenemos el mismo ejemplo, pero en vez de un 2 como exponente tenemos un 3, multiplicamos la base, ¿cierto?, por sí misma 3 veces. Nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que menos 3 por menos 3 es un 9 positivo. Si ese 9 positivo lo multiplico por otro menos 3, 9 por 3 me da 27, y 9 positivo con 3 negativo, ¿cierto?, más con menos, menos 27. Esto nos dice una regla general. Si la potencia es de base negativa y tiene paréntesis,
si el exponente es un número par, como en este caso un 2, pero también puede ser un 4, un 6, un 8, cualquier número par, el resultado siempre va a ser un número positivo. Por el contrario, si la base es negativa, ¿cierto? Está encerrada entre paréntesis y el exponente es impar, en este caso un 3, puede ser también un 5, un 7, un 9, ¿cierto? Un número impar, el resultado siempre será negativo. Y lo que nos dice esto, ¿cierto? Al principio, es que si tenemos una base negativa donde no tenemos paréntesis, independientemente del exponente, si sea par o impar, el resultado siempre será negativo, porque el menos lo conservamos, ¿sí? Diferencias entonces entre el uso de paréntesis, el no uso de paréntesis, cuando la base es negativa. ¿Dudas con eso? No, profe. Ya, súper. Entonces, cuando hagamos ejercicios, no deben tener ciertos problemas de signos. Los signos, ¿cierto? Siempre han sido un poco complejos. Pero bueno, tenemos que trabajarlos. Propiedades de potencias. Entonces, dicho lo anterior, ¿cierto? Ahora sí que nos metemos de lleno con las propiedades de las potencias. Les dejé también aquí un cuadrito, ¿cierto?, para que no se confunda con ciertas cosas. Si tenemos letras y las sumamos entre ellas, por ejemplo, n más n más n, el resultado sería 3n. En cambio, si esas letras yo las multiplico, ¿cierto?, multiplicación del mismo factor, ¿cierto?, por sí mismo, se transforma en una potencia, n elevado a 3. Ya, vamos a ver dos propiedades acá. Cuando tenemos la misma base, distinto exponente, y multiplicamos esas potencias entre ellas o las dividimos entre ellas. Entonces, primero tenemos multiplicación de potencias de igual base. La base es la misma, es A, el exponente es distinto, m y n. Para resolver este ejercicio, conservamos la base, sumamos los exponentes. Si la estamos dividiendo, conservamos la base, restamos los exponentes. Consideración importante, si tenemos una división, la podemos ver de esta forma, como está, ¿cierto?, en el ejemplo, o también lo podemos ver como una fracción, ¿cierto? Acuérdense que la fracción también es una división, entonces puede estar también a elevado a m dividido a elevado a n abajo, ¿sí? Consideración importante acá, siempre restamos los exponentes y al primer exponente le restamos el segundo exponente, siempre en ese orden. En la suma da lo mismo el orden, ¿cierto? Pero en la resta el orden es un poco más riguroso. Vamos a ver los tres ejemplos para que se entienda un poco mejor. En el primer ejemplo, ¿cierto? Tenemos a elevado a 3 por a elevado a 2x por a elevado a x más 1. Estos tres ejemplos me interesan porque alguna vez en la vida estos han sido ejemplos que han salido en facsímiles o en la PDT o PSU. ¿Sí? Entonces, en realidad vamos a usar las propiedades aplicadas justamente a esa prueba. Denme un segundo. Ya, espérame. Catalina, usted me había pedido, me parece que me confundí con lo que me pidió hace un rato. ¿Me pidió el link de esta clase o me pidió el link de la clase en YouTube? Yo siempre me imaginé el link de la clase en YouTube. ¿Saben si hay alguna persona con problemas de conectarse a esta clase para mandarle el link de esta clase? Ya, se lo voy a mandar igual por si acaso. No lo había visto de esa forma, lo siento. Pensé que siempre era el link de YouTube. Pero ya lo mandaron al grupo del curso. Ah, ya lo mandaron, ya. Bueno, ya lo copié, lo dejaré igual aquí por si acaso ya, pero ya, qué bueno que esté solucionado. Muchas gracias, lo siento. Entendí mal esa parte. Ya, volvemos a la clase. Estamos viendo el PPT de nuevo, ¿cierto? Sí, profe. Ya, súper. Esas voces de sueño, me lo contagian un poco. Ya, despertemos entonces con el ejemplo 1. Si se fijan, ¿cierto? La base la debo conservar, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la propiedad. Independientemente de cuántos factores estemos multiplicando acá, ¿cierto? Conservamos la base y sumamos todos los exponentes. En este caso tendremos que sumar ese 3, ¿cierto? Que es el exponente de la primera potencia, más el 2x, que es el exponente de la segunda potencia,
más x más 1, que es el exponente de la tercera potencia. Y ahí estamos. Pero, ¿cierto? Yo lo sumo y veo mis alternativas y no está. ¿Qué me faltaría hacer? ¿A alguien se le ocurre qué me falta hacer? ¿Cuál es el paso que me falta? Para terminar el ejercicio debemos sumar términos semejantes. Términos semejantes, acuérdense que son números con números, letras con letras. ¿Sí? ¿Llegó alguien? Ya, si hago esa suma, números con números, letras con letras, ¿cuál sería el resultado final del ejercicio? La E. La E. Casi, 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 casi. Estoy de acuerdo con el 4, ¿cierto? 3 más 1 nos da un 4. Y 2x más x, ¿cuántas x nos dan? Ahí la D. 3x. Exactamente, ¿cierto? 2x, si le sumo una x más, me quedarían 3x. Y nos quedaría entonces, ¿cierto?, la alternativa D como correcta. ¿Sí? 4 más 3x. Listo. Ejercicio 1 resuelto. Vamos con el 2. Si se fijan, el 2 es exactamente igual al 1. Exactamente igual, solo que la base ahora es un número y no una letra, pero en realidad para resolverlo, ¿cierto?, es lo mismo. La base es la misma, 11, la dejamos ahí. Ahora, sumamos los exponentes. El primer exponente, n más 2. El segundo exponente, n menos 3. Y el tercer exponente es n. N. Perfecto. Me falta lo mismo que en el ejercicio anterior, ¿cierto? Sumar términos semejantes. ¿Cuál sería el resultado final si yo sumo esos términos semejantes? 3n menos 3. O sea, sí, menos 1, perdón. 3n menos 1. 3n menos 1. ¿Las demás estarían de acuerdo con la compañera? 3n menos 1. Yo estoy súper de acuerdo contigo. En la parte de arriba, ¿cierto? Sumamos las n. Tenemos una n, 2n, 3n, ¿cierto? Estamos sumando, por lo tanto nos quedan 3n, como el recordatorio que está acá arribita, ¿cierto? 3n. En el caso de los números, como perfectamente dijo la compañera, tenemos 2 menos 3, ¿cierto? Estamos realizando una resta. Acuérdense que cuando realizamos esa resta, ¿cierto?, conservamos el signo del número que es más grande. En este caso, el 3 es más grande que el 2 y es negativo, por lo tanto, el 1, ¿cierto?, sería un 1 negativo. 3n menos 1. La alternativa sería, ¿cierto?, la alternativa A. No confundir, por favor, con la alternativa C. Acuérdense que esto es cuando tenemos una multiplicación de n's. ¿Sí? Entonces sería, en este caso, la A. ¿Dudas con el 1 o con el 2? No, profe. Ya, súper. Vamos al 3, entonces. Si se fijan en el 3, tenemos una división y después tenemos una multiplicación. Partimos por la división, ¿cierto? De izquierda a derecha. Partimos por la división. En la división, uy, me equivoqué de botón, ahí sí. En la división, nosotros sabemos, ¿cierto?, por la propiedad que está aquí arribita, que los exponentes los tenemos que restar. La base es la misma y la base es x. Los exponentes entonces los restamos. Siempre acuérdense que al primer exponente le restamos el segundo exponente, ¿sí? Consideración importante acá, chiquillas. Ojo con esto. Cuando sumamos exponentes, llegamos y sumamos. Nos da lo mismo, ¿cierto? Tal cual como lo hicimos en los ejercicios anteriores. Tomé los exponentes y les puse un más entre ellos. Listo. Pero en el caso de la resta, debo colocar sí o sí un paréntesis antes del exponente, ¿cierto?, que estoy restando. Y me quedaría de esa forma. X elevado a 3, que es el primer exponente, menos, abro paréntesis y coloco todo el exponente del segundo factor. ¿Sí? 2 más A. ¿Por qué tenemos que hacerlo de esa forma?
Porque si yo no pongo paréntesis, me quedaría de esta forma, ¿cierto? Me quedaría de esa forma si no pongo paréntesis. La A me queda positiva, el 2 me queda negativo, ¿sí? Ahora vamos a poner paréntesis y vamos a ver en qué nos cambia. Eso tenemos, entonces, que sería lo correcto. Entonces vamos al siguiente paso. Cuando usted quiere eliminar un paréntesis donde hay un signo negativo al principio, debemos cambiar o invertir todos los signos de ese paréntesis. ¿Sí? ¿Se acuerda de esa regla? Ya, entonces, acá tenemos un X, ponemos un 3, y fíjese acá, fijémonos solo dentro del paréntesis. Si nos fijamos solo dentro del paréntesis, tanto el 2 como el A son positivos, ¿cierto? No estamos mirando ese menos, estamos mirando solo dentro del paréntesis. Ese 2 no le antecede ningún menos dentro del paréntesis, por lo tanto es positivo. Y esa A evidentemente es positiva. Entonces, para eliminar el paréntesis, cambiamos ambos signos. El 2 que estaba positivo pasa a ser negativo y la A que estaba positiva pasa a ser negativa. Si se fijan, ¿cierto? Si no hubiésemos colocado paréntesis, el 2 sí no hubiese quedado negativo, pero la A nos hubiese quedado positiva. ¿Sí? Entonces, ahí hubiésemos cometido un error de signo. Entonces, ojo con la división y el uso del paréntesis para restar. Me quedaría de esta forma, ¿cierto? Por lo tanto, el resultado final de esta división sería de la división, ¿cierto? Nos falta la multiplicación. 1A. 1, ¿cierto? Estoy de acuerdo con el 1. No, pero A no, porque es menos. Entonces sería menos A, ¿cierto? Sería 1, ¿cierto? Estoy muy de acuerdo porque tenemos un 3 menos un 2. 3 menos 2 nos da perfectamente ese 1. Y después le colocamos, ¿cierto? Menos A. Porque no, esa A, ¿cierto? Está solita. No tenemos ninguna otra A, ¿cierto? Con cual podamos sumarla o restarla. Entonces nos quedaría 1 menos A. Este es el resultado de la división. Ahora, ¿cierto? Nos faltaría solamente acoplar la multiplicación. Entonces, nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que para multiplicar, lo voy a hacer inmediatamente, tenemos que sumar los exponentes. Este es el exponente, ¿cierto?, que me resultó de esta operatoria, y le sumo el exponente, ¿cierto?, del último factor. Y nos quedaría de esa forma. Y ahora sí, ¿cierto?, sumando términos semejantes, ya podríamos llegar al resultado final del ejercicio. Que sería x elevado a. Vemos los números. La parte numérica, ¿cuánto me quedaría la parte numérica? Tenemos tres opciones. O nos queda un 3, o nos queda un menos 1, o nos queda un 7. ¿3 más 4A? 3. Hasta ahí vamos perfecto. Fijémonos en lo que pasa con las letras. Fijémonos en las letras. Tenemos 3A y le estoy restando una A. ¿Sí? Si este signo hubiese sido positivo, claro, hubiesen sido 4A. Pero es... Entonces son 2. Entonces, perfectamente, ¿cierto? Son 2A. Tengo 3A, le resto una, entonces me quedan 2A. Sería la alternativa C. Listo. Ejercicio 3 resuelto. Entonces, la única consideración importante para resolver estos ejercicios, ¿cierto?, es el uso del paréntesis cuando vayamos a hacer una resta. Y con esto, en realidad, ¿cierto?, con estos ejemplos, generalmente, no sé si hay ejemplos tan más complejos. Hay, ¿cierto?, algunos que están combinados, pero los vamos a ir revisando todos. Siguientes tres propiedades. Las propiedades anteriores, ¿cierto?, era cuando la base era igual y el exponente era distinto. Ahora, ¿cierto?, es a la inversa. Las bases son diferentes y el exponente es igual. Entonces tenemos producto de potencias de igual exponente. Si el exponente es el mismo, las bases las tomamos y las multiplicamos entre ellas.
Cociente de potencias de igual exponente. Esto ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Esto es cuando yo les comenté, ¿cierto? Cuando tenemos paréntesis de una fracción elevado a un exponente, y yo les comenté que tanto el número de arriba como el número de abajo, ¿cierto?, están elevados a ese exponente. Entonces, esta, ¿cierto?, propiedad la habíamos conversado hace un ratito atrás. Y la última propiedad que vamos a revisar en esta diapo es potencia de una potencia. Si tengo una potencia y esa potencia está elevado a otro exponente, los exponentes los multiplicamos. Acá, atención con esta propiedad. Generalmente se confunde con la primera que revisamos y los suman. ¿Sí? Aquí generalmente el error frecuente es sumar estos exponentes. Pero si tenemos una potencia, se deben multiplicar. Por ejemplo, acá, si tengo x elevado a 5 y esto completito está elevado a menos 3, ¿cómo me quedaría mi resultado final? ¿X elevado a cuánto? X. Acá me falta el número, ¿cierto? Estamos visualizando esta propiedad. Potencia de una potencia. Multiplicamos los exponentes. Entonces acá, ¿cierto? Multiplicamos el 5 por el menos 3. 5 por 3 sabemos que es 15. El 5 es positivo, el 3 es negativo. Más por menos, menos. El resultado entonces sería x elevado a menos 15. ¿Sí? Eso es todo. Tomamos los exponentes, los multiplicamos entre ellos. Vamos a ver el ejemplo 1. Si se fijan en el ejemplo 1, ¿cierto? Tenemos 5, 3, menos 7. Las bases son todas distintas, pero los exponentes son todos iguales. N más 2. Profe, Dígame. yo lo intenté resolver y me salió la B. No sé si será esa la respuesta. En la primera. En la primera le salió la B. Sí. La B de bueno. Vamos a revisar inmediatamente. El exponente... Y otra cosita más, Michelle Maru me dijo de que tenía malo la conexión a internet y y que ya no se podía conectar. Ya. Maru me dijo, lo voy a anotar. Muchas gracias por avisarme. Ya, entonces las bases son distintas, el exponente es el mismo, se están multiplicando entre ellas, ocupamos la propiedad que está acá arribita. La compañera nos adelantó que a ella le dio la alternativa B. Si es que las demás pueden ir comprobando, ¿cierto? Si es que les da eso, sería excelente. Acá entonces lo vamos a resolver. Si se fijan, ¿cierto? En este ejercicio, tienen que ir, a ver, estos ejercicios que tienen alternativas, ¿cierto? Y que ustedes tienen que empezar ya a ver cómo se resuelven, ¿sí? Nosotros vamos a hacer, las guías mensuales generalmente van a ser de alternativas también para potenciar esto. En la PDT o en la PCU, usted tiene 2 minutos por pregunta, solo 2 minutos por pregunta, entonces debe ser lo más ágil posible. Si usted se fija, ¿tiene sentido que nosotros perdamos el tiempo multiplicando 5 por 3 por 7? No tiene ningún sentido, porque acá en todas las alternativas nos dicen que esa multiplicación es 105. Entonces usted llega y no multiplica nada, ¿sí? Asume que es 105 nomás, ¿sí? Lo asume porque todas las alternativas lo dicen. ¿Qué es lo que tiene que ver usted? Evaluar el signo de ese 105, ¿cierto? Yo tengo un 5 positivo por un 3 positivo. Positivo por positivo, positivo. El resultado de estos dos es positivo. Tengo un positivo con un negativo. Positivo con negativo, negativo. ¿Cierto? Perfecto. Entonces ya sabemos que ese 105 es negativo. Descartamos la A, descartamos la C, descartamos la B. Tenemos 2 posibilidades. O en la B o en la E. No hay más posibilidades. Y parece que la compañera tenía toda la razón, ¿cierto? Bueno, este 105... Tiene los exponentes, parece. ¿Cómo, perdón? Se mantienen los numeritos de arriba. Exactamente, ¿cierto? Se mantienen los numeritos de arriba. Entonces aquí nos quedaría n más 2. Y la compañera, ¿cierto?, estaba en todo lo correcto cuando nos dijo que era la alternativa B. Se mantiene. Si se fijan acá, ¿cierto?, en la alternativa E sumaron los exponentes. N más N más N, 3N, 2 más 2 más 2, 6. ¿Sí? Sumaron los exponentes. Entonces, si se fija, ¿cierto?, también puede ser distractor cuando usted no se acuerde de esta propiedad. Así que, ojo con eso. Perfecto, entonces. Ejemplo 1 está listo. Ejemplo 2.
División. En la división, ¿cierto? Si tanto el número de arriba como el número de abajo están elevados al mismo exponente, como aquí, puedo dividirlos entre ellos, puedo dividir los números y conservo el exponente. Alternativa correcta. 81 dividido en 3. ¿Cuánto me da? Vamos, tic-tac, tic-tac, 81 dividido en 3. 81 dividido en 3. ¿Es probable que me dé un 3? 81 dividido por 3, ¿es probable que me dé 3? 27. 27. ¿Cierto? 27. 81 dividido en 3, 27. Y el exponente lo conservamos. A más 1. Listo. Terminamos entonces todos los ejemplos de esta diapo. ¿Alguna duda con estas propiedades? Son varias propiedades igual. Yo sé que igual es harta información que les estoy entregando. Lo sé, lo sé. ¿No? Si no hay dudas, entonces seguimos con la última propiedad. Y con esa propiedad ya las dejo de torturar un poco. Y ahí vemos un par de ejemplos y estamos. Siguiente propiedad, entonces, yo les comentaba, ¿cierto?, en el inicio de la clase que el exponente te iba a ser un número entero, y ese número entero, ¿cierto?, obviamente puede ser positivo y negativo. Hemos revisado generalmente cuando ese exponente es positivo. Vamos a revisar qué pasa cuando es negativo ahora. Lo vamos a ver desde dos puntos de vista. Cuando la base es un número entero, ¿cierto?, en este caso, ¿cierto?, como un 5, ¿cierto?, un número entero, y también lo vamos a ver como una fracción. ¿Sí? Vamos a ver ambos ejemplos. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando estaban aprendiendo a sumar fracciones y su profesor de matemática, me imagino, ¿cierto? En realidad estoy casi seguro que su profesor de matemática les dijo, cuando usted, por ejemplo, esté sumando una fracción, supongamos un 3/4, está sumando 3/4, y a ese 3/4 le va a sumar, por ejemplo, un 2. Entonces va a sumar una fracción con un número entero. Y estoy seguro que su profe le dijo, pero usted no se haga problema. Ese 2 transforme la fracción dividiéndolo por un 1. Y ahí ya tiene dos fracciones y la suma entre ellas. Acá nos vamos a acordar de eso, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un número, ¿cierto? En este caso tenemos la A, o podemos ver al tiro, ¿cierto? Este 5 que tenemos aquí. Este 5, yo sé que está siendo dividido por un 1, solo que no se anota. Entonces, abajo de este 5 hay un 1. ¿Qué nos dice la propiedad? La propiedad nos dice que para eliminar este signo negativo, que nos molesta y debemos pasarlo a positivo, la base la invertimos. Este 1, que no lo vemos, pero sabemos que está abajo del 5, pasa ahora a estar arriba del 5. Y este 5 que estaba arriba del 1, ahora pasa a estar abajo del 1. Y cuando invertimos la base, este exponente pasa de negativo a positivo. 1 elevado a 2, 1. 5 elevado a 2, 25. Que es lo mismo que está acá. Si se fijan, esa A está dividida por un 1, ese 1 pasa arriba, la A que está arriba del 1 pasa abajo, y este N que tenía un signo negativo, ¿cierto?, ahora ya no lo tiene. De esa forma, entonces, podemos eliminar el signo negativo de una potencia. ¿Qué pasa si tenemos una fracción? En el caso de una fracción es aún más sencillo, ¿cierto? Porque en el caso de un número entero, tenemos que acordarnos que está el 1 abajo y ahí invertimos. En el caso de las fracciones, el número abajo está. Entonces, invertimos derechamente. 2/3 elevado a menos 3. El 2 que está arriba pasa a estar abajo. El 3 que está abajo pasa a estar arriba, y ahora el menos 3, ¿cierto?, lo podemos manejar como un 3 positivo. 3 elevado a 3, 27, 2 elevado a 3, 8, que es lo mismo que está acá, ¿cierto? La A que está arriba pasa a estar abajo, la B que está abajo pasa a estar arriba, y la N, ¿cierto?, se le elimina el signo negativo. Acá dice, ¿cierto?, con A y B distintos de 0, porque acuérdense que nosotros no podemos dividir por 0. Entonces, cuando tenemos una fracción, el número de abajo
no puede ser nunca 0. Acuérdense que la división por 0 no está definida. ¿Sí? Entonces, por eso les dejo este mensaje acá. Solo por eso. ¿Dudas con esta propiedad? Vamos a ver, ahora sí que la última, se me había olvidado que había una más, lo siento. Y con eso después vamos a ver ejemplos. ¿Sí? Pero por el momento, con lo que vimos acá, con estos ejemplitos pequeños que vimos acá y acá, ¿les quedó alguna duda con esta propiedad? ¿Algo que no se haya entendido o algo así? No, profe. Ya. Bueno, si después se le ocurre alguna pregunta, me dice nomás. Ahora sí que vamos a ver la última propiedad, pero es una de las más sencillas y generalmente es una de las más recordadas. Cuando el exponente es 0, el resultado siempre será 1, independientemente de la base. Independiente de la base. Sirve entonces esta propiedad para todo número. Todo número elevado a 0 es 1. Solamente hay una excepción, que se las dejé acá, que es el 0 elevado a 0. 0 elevado a 0 tampoco está definido. ¿Sí? Esto es indefinido. Entonces, si alguna vez llegan a un resultado donde le aparece 0 elevado a 0, ese resultado no es 0, no es 1, el resultado de eso es indefinido. ¿Sí? Es indefinido. Si en alguna vez le aparece en algún facsímil o lo que sea, ¿cierto? Algo por el estilo, usted marca la alternativa de indefinido. 0 elevado a 0 no está definido. Todos los otros números que estén elevados a 0, su resultado numérico es 1. ¿Esto de dónde sale? Esto en realidad sale porque generalmente me preguntan eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Todo número elevado a 0 es 1. ¿Por qué? ¿Cierto? Vamos a revisar un poco por qué. Vamos a poner un ejemplo cualquiera. Vamos a escribir, por ejemplo, 3... Oh, me equivoqué. Acá vamos a poner un exponente. Un exponente y acá también vamos a colocar un exponente. Vamos a suponer que tenemos 3 elevado a 4 y vamos a suponer que en la parte de abajo tenemos 3 elevado a 4. Acá, ¿cierto? Podemos utilizar, entre otras propiedades, podemos utilizar la propiedad de división de potencias de igual base. ¿Cierto? Tenemos igual base e igual exponente. Podemos usar cualquiera de las dos. Pero vamos a utilizar de igual base. ¿Sí? Con la otra igual funciona. Podrían probarlo en algún momento si es que quieren. Acá, entonces, nos quedaría... Si tenemos división de potencias de igual base, nosotros sabemos, ¿cierto?, que la base la conservo y los exponentes los restamos. 4 menos 4. En este caso no puse paréntesis, ¿cierto?, porque solo tengo un factor que es un 4. En el ejemplo, ¿cierto?, anterior, de la diapo anterior, puse paréntesis porque el exponente era numérico y una letra, ¿cierto? Era como 1 menos a o algo así. Ahí tiene que haber paréntesis, ¿sí? 4 menos 4. Eso nos da, ¿cierto?, evidentemente un 0. Entonces nos quedaría 3 elevado a 0. Y la propiedad dice que 3 elevado a 0 es 1. Hasta el momento no le he explicado nada. Pero fíjense acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo... ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, 10 dividido por 10? ¿Cuánto es eso? 5. 10 dividido por 10, tenemos que preguntarnos, ¿cierto?, ¿cuántas veces cabe el número de abajo en el número de arriba? ¿Cuántas veces cabe el 10 en el 10? ¿Una? Una vez, ¿cierto? Una vez. Si acá, por ejemplo, yo les cambio este 10 y les coloco, no sé, un 5 y abajo les coloco un 5, ¿el resultado sigue siendo 1? Sí. Sí, ¿cierto? Siempre que el número de arriba sea igual al número de abajo, ¿cierto?, el resultado de esa división va a ser 1. 4 dividido por 4, 1. 1000 dividido por 1000, 1, ¿cierto? Siempre. Y fíjense acá cómo partimos de este ejercicio. Dice 3 elevado a 4 dividido 3 elevado a 4. El número de arriba y el número de abajo son iguales. Por lo tanto, este resultado es 1. Es 1, que coincide con esto que nosotros calculamos por propiedad de potencia. Entonces, esta propiedad nace, ¿cierto?, de la propiedad de la división, ¿cierto? Y tiene cierta concordancia con eso.
Si se fijan acá, también pudimos haber ocupado la propiedad de potencia, porque este 5, aunque no lo veamos, está siendo elevado a un 1, ¿cierto? Que esa fue justamente la propiedad que no le escribí, y se la voy a dejar acá. Si yo tengo, por ejemplo, a elevado a 1, esto es a. Esto es a. ¿Sí? Esta propiedad entonces es la que no le escribí y la que me faltó. A elevado a 1 es a. ¿De qué me sirve eso? Porque, por ejemplo, si yo tengo el ejercicio por ejemplo, si tengo el ejercicio a elevado a 5 por a elevado a 3 por a. Si nosotros tenemos ese ejercicio, ¿cierto? Nosotros dijimos que los exponentes se suman, ¿cierto? Si tengo multiplicación de potencias de igual base, los exponentes se suman. Y acá el error frecuente es decir, ya, tengo un 5, tengo un 3, entonces esto es a elevado a 8. ¿Pero eso estaría correcto? No. ¿Cuál sería el resultado? A elevado a 9. A elevado a 9, perfecto, ¿cierto? Porque esta a, aunque no lo veamos, está siendo elevada a un 1, ¿cierto? Entonces sería 5 más 3 más 1. Y esto, como dijo la compañera de manera correcta, ¿cierto? Sería a elevado a 9. Entonces, esta propiedad que parece tan sencilla, ¿cierto? Tiene una consideración importante acá. En el ejemplo, ¿cierto? Sale una resta de una fracción con un número entero y arriba sale un exponente. 15 menos 8 es 7, 7 menos 7 es 0. Como el exponente es 0, ni siquiera tenemos la necesidad, ¿cierto?, de realizar esta resta. Porque nosotros sabemos que todo número elevado a 0 es 1. Entonces, cuando el exponente nos salga un 0, el resultado es 1 y listo, ¿cierto? No tenemos ni siquiera la necesidad de hacer esta operatoria. Ejemplos. Con esto entonces nos faltan 2 ejemplos y con esto, ¿cierto?, ya terminamos la clase del día de hoy. Harta materia, ¿cierto? Por eso igual es necesario que en el caso de que tenga alguna duda, ¿cierto?, o revise la clase de nuevo, me vaya consultando, ¿cierto? Pero ojalá que no se quede con dudas. Tenemos el ejemplo 3 entonces acá. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones es o son verdaderas? Vamos a ver. La primera dice, menos 3 elevado a 2, y esto está elevado a 3. Tengo potencia de una potencia. El resultado me dicen que es menos 3 elevado a 6. ¿Eso es correcto? Sí. Sí. ¿Qué dicen las demás? Yo digo que no, porque se tiene que mantener el exponente. Ya, veamos. Me gustan, ¿cierto?, cuando hay las afirmaciones contrarias. Estamos, ¿cierto?, justamente para ir resolviendo esas dudas. Fijémonos acá, potencia de una potencia. Potencia de una potencia. Tengo un exponente, tengo otro exponente, los multiplico entre ellos. Potencia de una potencia. ¿Sí? Aquí teníamos x elevado a 5 elevado a menos 3, x elevado a menos 15 nos quedó de resultado. Multiplicamos ese 5 por ese menos 3. En este caso, ¿cierto?, tendríamos menos 3 elevado a 2 elevado a 3. Tomamos el 2 con el... Exactamente, está correcto. Muy bien, muy bien. La base la conservamos, ¿cierto? Multiplicamos los exponentes. La primera es verdadera. La segunda, fíjense bien en la segunda. 2 elevado a menos 3 elevado a 4 y nos dicen que es igual a un medio elevado a un 12 positivo. ¿Qué dicen ustedes? No. Esta es un poco más difícil de analizar, quizá. Esta es un poco más difícil de analizar. Vamos a analizarla en conjunto mejor, ¿sí? Igual, ¿cierto?, vayan teniendo sus conclusiones, ¿sí? Si quieren que no, si quieren que sí, ¿cierto? Siempre es bueno ir visualizando y tratando de hacerlo por nuestra cuenta. 2 elevado a menos 3 por 4. Llego, multiplico esos términos, ¿cierto? Me queda menos
12. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos de acuerdo en que esto que tengo acá es igual a esto que acabo de anotar. Sí. Ya, excelente. Ahora entonces vamos a ocupar la propiedad del exponente negativo. ¿Qué pasa cuando tenemos un exponente negativo? ¿Cómo lo puedo hacer positivo? Pasando a la fracción. Pasando fracción la base, ¿cierto? Muy bien. ¿Cómo me quedaría la base como fracción? Eliminar esto mejor, no me quedó bien. Entonces, ¿cómo me quedaría la base como fracción? En eso estamos, ¿cierto? Si abajo no hay nada, abajo del 2 no hay nada, ¿qué número asumimos? 1. El 1. El 1, ¿cierto? Por lo tanto, para invertir, ese 1 que estaba abajo pasa a estar arriba, y este 2 que estaba arriba pasa a estar abajo, ¿cierto? Acá me faltó un paréntesis, lo voy a notar acá. Me quedo como medio archa el paréntesis, pero bueno, ustedes ya saben que hay un paréntesis. Y si invierto la base, ese menos 12, ¿cómo queda? Positivo. Positivo. La afirmación 2, ¿estaría correcta o estaría incorrecta? Correcta. Correcta. Entonces, en la 2, ¿cierto? Tuvimos que ocupar dos propiedades, ¿cierto? Ocupamos la propiedad potencia de potencia, que nos dio este resultado, y luego ocupamos, ¿cierto?, la propiedad del exponente negativo y nos dio, ¿cierto?, el mismo resultado que nos estaban dando. Tercera afirmación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Esto es igual o no es igual? Tengo 5 elevado a menos 3, y eso está siendo elevado a 5, y después tengo un 5 elevado a 5, y eso está elevado a menos 3. Lo mismo, ¿cierto? Potencia de potencia. Multiplico menos 5, perdón, menos 3 por 5. ¿Cuánto me queda? Menos 3 por 5. El resultado de esa multiplicación es... Vamos, vamos. Vamos, vamos. Menos 3 por 5. Cualquiera. Menos 3 por 5. Menos Menos 15. 2. Menos 15. Y ahora, 5 por menos 3. 5 por menos 3. 15 negativo. 15 negativo. Por lo tanto, el primero me da 5 elevado a 15 negativo y el segundo me da 5 elevado a 15 negativo también. ¿Son iguales? No. Sí, porque da el mismo resultado. Sí, porque da el mismo resultado. Sí, ojo con esto. Acuérdense que cuando les pasaban ciertas multiplicaciones, siempre les decían, el orden de los factores no altera el producto. Y aquí estamos multiplicando. Solo que estamos multiplicando menos 3 por 5, y acá al ladito estamos multiplicando 5 por menos 3. El resultado de la multiplicación es el mismo. Si la base es la misma y el exponente es el mismo, ambos números son iguales. Por lo tanto, la alternativa 3 o la afirmación 3 también sería correcta. De hecho, si yo acá, en el ejemplo de aquí de la derecha, le hubiese puesto el negativo al 5 y al 3 lo hubiese dejado positivo, también daría un menos 15 y también sería lo mismo. ¿Sí? Ojo entonces con eso. La alternativa correcta serían todas, en este caso, la alternativa E. ¿Dudas con alguna de las tres afirmaciones? Ya, si no, seguimos con el último ejemplo. Y con esto ya nos detenemos. Este es un ejemplo que, bueno, en realidad lo coloqué acá porque me gusta, ¿cierto?, que en un principio quizás hasta se puedan asustar, ¿cierto?, con el ejercicio que tenemos acá. Pero con el desarrollo, ¿cierto?, se dan cuenta que es bastante sencillo. Entonces vamos a realizarlo. Si se fijan, ¿cierto?, en la parte de arriba tenemos una multiplicación de potencias y tenemos que visualizar inmediatamente quiénes son los iguales. Si son las bases los iguales o si son los exponentes los iguales. Eso es como paso 1. En este caso, ¿cierto?, lo que son iguales son las bases. Entonces, nos vamos a multiplicación, ¿cierto?, de potencias de igual base. Conservo la base, sumo los exponentes. Conservo la base, sumo los exponentes. La base, en este caso, ¿cierto?,
la base en este caso sería una fracción. La fracción, ¿cierto?, que estamos analizando es 2 tercios. Y los exponentes los sumamos. 2x menos 1 le sumo x más 1, ¿cierto? Cuando sumamos dijimos que da igual el uso de paréntesis. Llegamos y sumamos nomás. Listo. Si sumo 2x más x, ¿cuántas x me quedan? 3x. 3x. Perfecto. 3x. Y si tengo menos 1 más 1, o lo que es lo mismo, 1 menos 1, ¿cuál sería mi número entonces? El número que me queda. 1 menos 1, 0. 1 menos 1 es 0, ¿cierto? Acá puedo colocarlo de esa forma, o puedo no colocar nada. ¿Sí? Entonces, la multiplicación ya la hicimos. Todo lo que está acá arriba se resume a lo que acabamos de encontrar acá, ¿cierto? Entonces esto podría llegar y colocarlo acá arribita, ¿cierto? Obviamente no lo voy a hacer solamente porque nos va a confundir el ejercicio. Nos queda la división. Nosotros dijimos que para realizar una división al exponente de arriba, ¿cierto? Porque tenemos una división de potencias de igual base. Al número de arriba, o al exponente de arriba, que en este caso es 3x, le restamos el exponente de abajo, y como tenemos letras y números, colocamos paréntesis. Nos queda de esa forma. Si se fijan, dentro del paréntesis, este menos no lo vean, solo veamos dentro del paréntesis. Esa x es positiva, y ese 1 es negativo. Para eliminar el paréntesis, ¿cierto? Cuando tengo un menos adelante, tengo que invertir ambos signos. Por lo tanto, la x que está positiva queda negativa y el 1 que estaba negativo queda positivo. Y ahí recién elimino el paréntesis. Queda de esta forma. Resultado final. ¿Cuál sería el resultado final? 4. Tengo 3x y le resto una x. ¿Cuántas x me quedan? ¿Cierto? Tengo 3x y le resto una x. Esto es lo mismo que si nosotros tuviésemos... ¿Serían 3x? Sería, perdón, ¿cuánto? No lo escuché. 3x. Mira, tengo 3. Le resto una. 2x. 2x. ¿Sí? 2x. Tengo 3x, le resto una. 3 menos 1, 2. Y si se fijan, ¿cierto? Este 1 es el único número que tengo. No lo puedo ni sumar ni restar con nadie porque no hay más números. Por lo tanto, este 1 queda tal cual como está. Entonces, el resultado de este ejercicio, ¿cierto? Sería 2 tercios elevado a 2x más 1. En este caso, ¿cierto? Yo estaba sumando el 1 a la 3x, por eso me he dado 4. O sea, 3. Vale. Qué bueno, entonces, eso es lo bueno de también estar haciéndolo, ¿cierto? Identificar también algún errorcillo que haya por ahí. Buenísimo. Entonces, ese sería el resultado final, ¿cierto? En este caso, la alternativa B. Terminamos justo a las 11. ¿Tienen clase ahora o no? No. No. Ya, entonces puedo consultar si es que quedó alguna duda de algo que hayamos revisado en la clase, cualquier cosa. ¿Quedó alguna duda? ¿Algo que no haya quedado tan claro quizás? ¿O algún ejemplo que no le haya hecho tanto sentido? No sé, algo así. No, profe. Ya, entonces, tenemos una tareita para la casa, es cortita, ¿sí? Y no es para hoy día, es para una semana más, así que hay tiempo para eso. Le voy a cargar en el Classroom un mini quiz de 6 preguntas sobre propiedades de potencia. La idea, ¿cierto? Siempre que hagamos quiz, nunca el espíritu del quiz va a ser pillarlas con algo, ¿sí? Va a ser solamente aplicar lo que vimos en la clase. Y para eso también puede, bueno, obviamente consultar la clase que va a estar hoy día en YouTube, ¿cierto? Consultar el PPT que se lo voy a subir inmediatamente después de la clase. Y si queda con duda, porfa, escríbame, ¿sí? Escríbame, si tiene una duda muy grande, podemos hasta conversar un poco por WhatsApp, que muchas veces se me es mucho más fácil explicar un ejercicio por audio, ¿sí? Escribir cómo se hace un ejercicio es bastante difícil. Así que si podemos resolver dudas,
siempre va a estar a la disposición a ello, ¿sí? Así que justamente después, ¿cierto?, de terminar la clase, les voy a subir este PPT y les voy a subir el quiz 1, que van a tener una semana para hacerlo, ¿sí? Son solo 6 preguntas de lo que vimos sobre propiedades de potencias. Entonces vamos a dejar de compartir. Profe, escribimos nuestro nombre en el chat. ¿Verdad? Por favor, sí. No han escrito su nombre en el chat, ¿cierto? Por favor, escriban su Profe, chat para pasar lista. Dígame. yo tengo una consulta. Lo que pasa es que no sé cómo subir las fotos a la página que usted dio. Ya, mira, lo que pasa es que aún no se puede subir ninguna foto, porque en la guía 1 yo no he habilitado nada para subirla, esa es la verdad. Entonces, la guía, mándenmela al mail nomás. Esa va a ser la única guía que me manden al mail. Las demás voy a habilitar el Classroom. Por ejemplo, Ya, para profe. va a estar habilitado el Classroom, y si, por ejemplo, tiene problema para subir el quiz 1 al Classroom, también me comenta, pero me imagino que ahí no debiese haber problema. Ya, profe. Igual yo se la mandé al correo. Ya, perfecto, excelente, excelente. Ya, entonces, antes de que se vayan, ¿cierto? Recordar que escriban su nombre en el chat para pasar la lista, y con eso ya estaríamos listos por hoy. Profe, a mi amiga se le apagó el celular al final de la clase, así que le voy a escribir los dos nombres, el mío y el de ella. Porfa, muchas gracias, muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, a medida que vayan escribiendo sus nombres, ya están liberadas. Les deseo un excelente día, que tengan una muy buena tarde. Nos estamos viendo, ¿cierto?, dentro de una semana, y estamos hablando dentro de la semana si es que tienen alguna duda. Si es que tienen alguna duda con cualquier cosa, por favor, escríbanme o háblenme al WhatsApp, solamente en horario, porfa, de 8 a 18. Después de eso estoy en otras actividades, ¿sí? Por favor, solo eso. Ya, Pero, chao, profe, si no profe. tenemos su número. No, pero si es que usted tiene una duda, por ejemplo, me escribe, me lo pide y yo se lo mando, ya sea por mail o por el Classroom. No hay problema con eso. Respondo generalmente rápido. Cuídese mucho, que esté muy bien. Que tengan una muy buena tarde.